Pues sí, como lo estáis viendo en pantalla, la Irene Montero del fútbol femenino, es decir, Jenny Hermoso, va a tener un documental en Netflix porque la muchacha ha sufrido tanto por el famosísimo beso de Rubiales que, bueno, digamos que la sociedad le debía un documental propio. Pero, bueno, ¿cómo eres tan machista de decir que Jenny Hermoso va a tener un documental cuando en realidad el documental de Netflix va a tratar de las campeonas del mundo, del fútbol femenino y esas cosas, de todo el equipo de España y no simplemente de esta muchacha? Bueno, porque el documental se titula #Se acabó, Diario de las Campeonas. Es decir, el título del documental es el hashtag feminista para hablar del besito de Rubiales. Una vez más, confirmando la propia gente que intenta potenciar el deporte femenino, el fútbol femenino, que si no le visten de polémica, que si no hablan de cosas extradeportivas, en realidad el fútbol femenino no les interesa ni a las propias feministas. Esto es tan fácil de desmontar que hasta lo puede hacer un simple comentario en Twitter. Rubén comenta lo siguiente: un documental sobre las campeonas del mundo de un deporte donde lo importante no es el deporte, y luego que por qué no se ve el fútbol femenino. Pues toda la razón, Rubén, pero a mí de lo que de verdad me interesa de este documental es si van a mostrar esta parte en concreto o no, porque vamos, tiene todo para encajar con lo del beso de Rubiales. Me estoy refiriendo a estas imágenes donde Jenny Hermoso y sus compañeras de equipo reaccionaban a la tragedia del beso de Rubiales. Vamos a recordar algunos segundos. ¿Qué es eso, tía? ¿Y qué dice Sara? ¿Cómo es que Sara? Segundo punto. Madre mía. Diga la historia. Cuando acabé. De verdad, tremendos segundos tras este altercado. No aguanto ni a ver el minuto entero de vídeo porque son imágenes demasiado fuertes de una mujer que acaba de sufrir muchísimo. Por supuesto, en todo esto, cuando ha salido el documental, que no falten las feministas con afán de protagonismo. Aquí esta nos dice: hola Netflix, ojalá podamos ver en el documental las movilizaciones estatales que hubo en apoyo a las jugadoras de las que otro perfil y yo fuimos parte. Adjuntamos prueba. Si hacéis una presentación, decirnos guiño, guiño. Y ponen aquí una imagen que supongo que serán estas dos de aquí. Vamos, que eso de que les importan mucho los derechos de las mujeres, yo diría que está en un segundo plano y que lo que quieren en realidad, para sorpresa de nadie, es que les hagan algo de casito. Y es que si no, no se entiende que con el besito de Rubiales se hiciesen manifestaciones, como está señalando, por toda España y las feministas se sientan orgullosas de ello. Pero luego, en cambio, cuando una mujer es biotal, de verdad, por un extranjero, pues digamos que hay silencio estatal entre las feministas. Por ejemplo, mirad esta noticia que seguramente comentemos en otro vídeo. El 91, atención, 91% de los condenados en Cataluña por biotales son extranjeros. El 91%, no de los detenidos, no, de los condenados. Obviamente el porcentaje nunca va a ser el 100% porque siempre va a haber algún español, ni que sea de los que han obtenido el DNI hace poco, que cometa también estas cosas. Pero vamos, estamos viendo ya unos porcentajes que no sé cómo la izquierda y las feministas siguen con los ojos vendados ante esto. Pero como digo, esto lo dejamos para otro vídeo. También hablando de fútbol femenino, se han hecho virales las declaraciones de este exjugador simplemente por decir lo que todo el mundo piensa, una obviedad: que el fútbol femenino no puede cobrar lo mismo que cobran en el fútbol masculino simplemente porque no lo genera. Un día le escuché decir hace poco, ¿no?, sobre el tema del fútbol femenino y todo esto, ¿no? Yo no sé, Héctor Bellerín, cuánto sabrá de fútbol femenino, ni de cómo es la industria. Yo, claro, yo estoy metido en el mundo del fútbol, ya no solamente como exfutbolista, sino como dirigente. Sé, poco a poco, no soy un súper experto, pero sé lo que es rentable, lo que no es rentable, lo que es una ruina y, en fin, ¿no? Entonces, cuando se llegan y se hacen afirmaciones. Obviamente el fútbol femenino es una ruina que no sobreviviría por sí mismo sin la ayuda del fútbol masculino, es decir, sin quitar dinero a los trabajadores masculinos y sin la ayuda estatal, es decir, sin quitarnos dinero a todos los españoles. Es como las mujeres tienen que cobrar lo mismo.
yo creo que Héctor Bellerín no tiene ni idea de lo que habla. Te lo digo de verdad. Y se vende una película también en su, pues eso, en este mundo en el que hay poca libertad de expresión. No puede pasar porque no lo genera, amigo. O sea, y si no, págalo tú. Con esa frase te cargas todo el discurso feminista, sobre todo de los aliados y sobre todo de los aliados futbolistas, sobre que el fútbol femenino debería cobrar lo mismo. Mira, tú ganas millones de euros al año. Si de verdad crees que estas muchachas deben cobrar lo mismo que tú, pues coge parte de tu sueldo y repártelo entre ellas, que aún así te seguiría quedando muchísimo y podrías seguir viviendo muy bien. Este mensaje estaba respondiendo a estas palabras, a estas declaraciones de hace un tiempo de este jugador. Por el fútbol femenino y yo lo que sé y deseo y creo que es justo es que todos ganemos lo mismo, Claro. que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que Los mismos derechos ya los tienes, bueno, los tenías porque ahora las mujeres tienen más derechos que los hombres, pero los mismos derechos, digamos que los tenemos entre hombres y mujeres. Ahora, que todo el mundo cobre lo mismo independientemente de lo que genera, eso no es tener los mismos derechos, eso es querer ser comunista, Héctor Bellerín. Porque parece que no nos estamos dando cuenta, pero en realidad nos están metiendo socialismo, comunismo, llámale como te dé la gana, en vena, sin darnos cuenta. Con esto de los discursos de la igualdad entre hombres y mujeres, en realidad lo que te están defendiendo es que da igual lo que tú generas, lo que tú aportas al mercado, lo que tú aportas a la empresa y sobre todo al resto de la sociedad. Es la sociedad la que te tiene que pagar igual que al resto del mundo, aunque tú no generes ni la mitad de la mitad de la mitad. Y de verdad no sé cómo la gente no está más hasta las narices de todo esto, porque recordemos que estamos hablando y tratando como de víctimas a personas que están haciendo un trabajo que es el sueño de cualquier persona, hombre o mujer, que además tiene muchas cosas positivas porque estás haciendo deporte todo el santo día y además cobrando unos sueldos que superan en mucho a la mayoría de otro tipo de trabajos. ¿Cómo es posible que la sociedad española, las feministas sobre todo, dediquen más tiempo a preocuparse por el sueldo de millonarias que a preocuparse por el sueldo de lo que gana una mujer de la limpieza? Fácil, porque políticamente no da tanto juego preocuparte y hablar de lo que gana una mujer barriendo que hacerlo de una que juega al fútbol. Pero en cualquier caso, lo que sí hay que reconocerle a esta gente es que son personajes aliados muy leídos, muy formados e instruidos, como podemos ver aquí en esta publicación en la que vemos a Héctor Bellerín sosteniendo un libro. Por eso, porque es tan leído y tan formado y tan inteligente, esta persona es capaz de luego hacerte reflexiones tan profundas como esta. Bellerín dice: el futbolista está cada vez más alejado de la sociedad. Sin duda tiene toda la razón del mundo por tener un trabajo privilegiado, por tener y cobrar unos sueldos que le alejan de las dificultades que pasamos todos en nuestro día a día. Por eso luego es también capaz de profundizar en este tema sobre cómo el futbolista está alejado de la sociedad y te hace la siguiente reflexión. Nosotros desde muy pequeños también en el fútbol se nos enseña que nosotros somos futbolistas y nada más, desde un principio. Y se te enseña también que tu valor depende constantemente de tu partido, de cómo juegas, de cómo entrenas. Ya desde muy jóvenes, simplemente por el lenguaje que se nos utiliza con nosotros, porque nosotros llevamos jugando a fútbol desde los 5 años, es muy difícil sentirte valorado por el simple hecho de ser una persona, ¿sabes? Como niños ya desde muy pequeños se nos acostumbra a hacernos entender que nosotros estamos valorados dependiendo de cómo actuamos o de cómo hacemos nuestro trabajo. Y eso nos separa mucho también de cómo nos sentimos, de cómo nos expresamos, del valor que nos damos a nosotros mismos. Y eso ligado al hecho de que llegas a un equipo profesional y tú tienes que estar lo más protegido posible, intentando hablar de esto, intentando mojarte con lo otro. Es muy difícil también forjarte una personalidad y forjarte esa fuerza que te diga, vale, yo soy así y voy para adelante, ¿sabes? Nosotros desde... Yo lo siento, pero estoy sinceramente hasta las narices de privilegiados que andan de víctimas por el mundo. Héctor aquí se está quejando porque, como futbolista, su vida es tremendamente complicada. Héctor, ¿en serio? Tienes la vida que el 99,99% de los hombres querría tener. Tienes un sueldazo que te va a hacer que nunca te tengas que preocupar por el dinero, que es la mayor fuente de preocupaciones y de problemas del resto de la sociedad.
Héctor, no me puedes decir en una entrevista que quejándote de que los futbolistas están alejados de la sociedad y luego en la siguiente hacerte la víctima por jugar al fútbol y cobrar millones. Cuando habla de valor, evidentemente tu valor como jugador va a depender de lo bueno que seas dentro del campo, igual que tu valor como mecánico va a depender de lo bueno que seas arreglando coches y así en cualquier otro trabajo. Pero de verdad, ¿vosotros veis a vuestro mecánico o a vuestro panadero, frutero, fontanero o lo que os dé la gana yendo a un podcast diciendo, no, es que desde que entré a trabajar en la fontanería, bueno, me sentí valorado simplemente por los grifos que arreglaba? De verdad, Héctor, tienes toda la razón del mundo. Estáis algunos de vosotros tremendamente alejados de la sociedad, pero no por lo que pensáis, sino por todas estas lecciones de moral que intentáis darnos. Y sobre todo por intentar ir de víctimas cuando en realidad sois privilegiados, tanto vosotros como vosotras. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.